Más de 100 familias de las 7.291 víctimas de las residencias han puesto una macrodenuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes de sus familiares en lo peor de la pandemia y por los protocolos de la vergüenza que impidieron su derivación de esas personas mayores a los hospitales. Esta es la noticia del día. Y esto supongo lo que le va a dar un gran dolor de cabeza, aunque Ayuso prefiera estar hablando de otra cosa. Vamos a hablar largo y tendido sobre esta macrodenuncia. Y vamos a empezar por el tuit que puso Isabel Díaz Ayuso ayer, hablando de lo siguiente. Dijo, 10 diferencias cuando la corrupción cerca al gobierno de Sánchez. Ya hablaba sobre el asunto de Ábalos, el asunto de Koldo, etcétera, etcétera. Que tenemos, si queréis hablar sobre el asunto, si queréis ver qué opino sobre el asunto, tengo un vídeo en mi canal hablando de esto. Pero en esa enumeración que ponía, en el punto 4 decía, Infolibre abre con Ayuso. Como si ella, no sé, dice que respeta tanto la libertad editorial, tuviese la capacidad o la potestad de elegir sobre qué hablan o dejan de hablar algunos medios de comunicación. Claro. Evidentemente la noticia de Koldo, de Ábalos y de todo lo que está pasando, Infolibre la ha sacado, pero paralelamente, vaya por Dios, resulta que la que abrió con esa noticia, dice Infolibre abre con Ayuso, bueno, pues te ha contestado, que es aquí Lara Carrasco, periodista de Infolibre, que ha sacado esta noticia de la macrodenuncia que por fin te han puesto, Isabel Díaz Ayuso. Y dice Lara, hombre, si Infolibre abre con lo que a ella le dé la gana para empezar, porque Ayuso no es quien para decirle a los medios de comunicación sobre qué hablar o dejar de hablar, menos mal. Con Telemadrid lo hace, pero con el resto, por fortuna, todavía no puede hacerlo. Pues le dice, abrimos con esto porque las víctimas aportan nuevas pruebas de que se negó la asistencia a las residencias. Entre ellas, que la Consejería de Sanidad sabía lo que estaba pasando y que faltaba personal médico porque prefirió enviarse al Hospital Milagro de IFEMA. Es decir, Ayuso, que si salen noticias, que se te han puesto una macrodenuncia, es por lo que hicisteis. Y es porque cada día hay nuevas pruebas. Y porque cada día la gente tiene menos miedo y está más cansada de la barbaridad que cometisteis en aquel momento. Y que no queréis que de ninguna manera se explique, y mucho menos se denuncie. Bueno, pues lo siento mucho, porque como decíamos al principio, macrodenuncia. Vamos a leer el artículo, lo cuenta, como os decía, Lara Carrasco en Infolibre. Una macrodenuncia por muertes en residencias. Las 5 pruebas de que Ayuso no prestó asistencia sanitaria. Dice así, no vamos a parar. Más de 4 años después de la hecatombe en las residencias madrileñas, los familiares de los mayores fallecidos siguen buscando e iniciando nuevas vías judiciales para saber lo que pasó. Solo buscan eso, verdad, justicia y reparación. Pero para Ayuso esto es una conspiración socialcomunista. Y al otro lado lo que tienes es a familiares queriendo saber qué narices les pasó a sus familiares, que no se iban a morir igual, como decían ella, y que qué mínimo, pues quieren un poco de justicia. Y sobre todo verdad y también reparación. Bajo ese grito, acudieron este jueves a la Fiscalía Superior de Madrid para presentar la primera macrodenuncia por las muertes de los geriátricos de la región. En concreto, han dejado encima de la mesa de Almudena Lastra un escrito de más de 160 páginas que firman 109 familias, representantes de 115 residentes, 111 de los cuales murieron en lo peor de la pandemia. Destacan el volumen, pero no solo eso. La denuncia, que a partir de ahora tiene 6 meses para ser admitida o rechazada, explora una vía completamente nueva de las iniciadas hasta ahora. Esto a Ayuso no le gusta y después se queja de «ay, no están hablando de Ábalos, prefieren hablar de mí». Pues mira, lo siento mucho. Lo siento mucho si la agenda de estas familias que deciden ponerte una macrodenuncia no coincide con lo que a ti te interese y preferías estar hablando de Ábalos, pero una cosa no es incompatible con la otra y por fortuna esto sale adelante. El objetivo de las organizaciones que este jueves presentaron el escrito Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia siempre ha sido el mismo, que se diriman las posibles responsabilidades penales que pudieron desembocar en las 7.291 muertes sin derivación hospitalaria que se produjeron en Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020. Sin embargo, en ese camino siempre se han encontrado puertas para que se han cerrado antes de tiempo, a veces incluso sin ni siquiera escuchar sus testimonios. Uno de los principales argumentos utilizados para ello ha sido el de la imposibilidad de demostrar que la aprobación de los protocolos de la vergüenza desvelados por Infolibre que impidieron la derivación hospitalaria provocaron la muerte de los residentes. Por eso, esta nueva denuncia va más allá. Tal y como explicaron los familiares de las residencias este jueves, la vía que se inicia ahora no se basa necesariamente en un fallecimiento. Esta vez, lo que se pretende es que se juzgue si los ancianos han sufrido un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, contenido en el artículo 511 del Código Penal.
Acusan de ello a un total de 29 personas, entre los que se encuentran los que fueran directores de coordinación sociosanitaria del gobierno madrileño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de lo que se conoce como los protocolos de la vergüenza. También está denunciado Pablo Busca, director del Suma 112, en el momento en el que ocurrieron los hechos. Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos de los 25 hospitales públicos de Madrid. No son todos. Como detallaron en la denuncia, solo se han incluido las personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de su participación en los hechos denunciados. Por eso, esta vez no se han señalado a exaltos cargos del gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso que sí han protagonizado otras querellas, ni a ella misma. Incluirlos, cosa que creen que debería ocurrir cuando avance la investigación y haya nuevas pruebas, es una decisión que dejan en manos de la Fiscalía, a la que entregan documentación hasta ahora inédita que prueba el abandono al que se sometió a miles de personas mayores en las residencias, señala en la denuncia. Porque no solo fue la aprobación de los protocolos de la vergüenza, junto a ello ocurrieron 4 cosas más. Ni se dio asistencia en las residencias, ni en el Hospital Milagro de IFEMA, ni en los centros privados, ni en los hoteles medicalizados. Para demostrarlo, han aportado numerosa documentación. Vamos allá. La Consejería de Sanidad conocía el estado de las residencias. La Consejería de Políticas Sociales, en manos de Alberto Reyero, que era de Ciudadanos, en el gobierno de coalición que tenía en aquel momento hasta octubre del 2020, elaboraba 2 Excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Vaya diferencia también, 25 públicas y 450 privadas. Día a día recopilaba información detallada que cada noche enviaba a la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Enrique Ruiz Escudero del Partido Popular. En concreto, los datos los recibía la viceconsejera Ana Dávila Ponte, hoy consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales, también en el gobierno, Mur y también Peromingo. Entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de protección y también el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro. Es decir, el gobierno de Ayuso sabía lo que había y lo que no había, lo que faltaba y lo que ocurría de puertas para dentro de las residencias, y todo a tiempo real y actualizado cada 24 horas. Los denunciantes han facilitado a la Fiscalía de Madrid 7 de esos informes, pero le reclaman que recopile todos los demás desde el primero fechado el 18 de marzo de 2020 hasta el último. Segundo punto. El personal médico era dirigido a IFEMA, no a las residencias. En la denuncia se recoge el ejemplo de la situación del 7 de abril de 2020. La Consejería de Políticas Sociales informó a través de esta vía a la de Sanidad que los 72 geriátricos donde vivían los 115 residentes representados en la denuncia reclamaron 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras. Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales, unos 600 según la denuncia, estuvieron de baja por el contagio. Aún así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril solo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes. Uno por cada 1.600. Es alucinante. ¿Y por qué ocurrió esto? Como desvela la denuncia, porque la mayoría de sanitarios eran enviados al hospital de campaña de IFEMA, el bautizado Hospital Milagro por Ayuso, o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros, al segundo 351. Según la información adelantada en su día por Infolibre, a IFEMA solo se ha trasladado a 23 residentes de 2 centros con síntomas leves. A los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico. En fin. Tercer punto. Las derivaciones se impidieron de facto antes de la aprobación del primer protocolo. El primer protocolo de la vergüenza, que estableció los criterios de exclusión para impedir la derivación de los mayores de las residencias al hospital, se firmó el 18 de marzo de 2020. Sin embargo, esos criterios ya estaban operativos desde antes. En concreto, la denuncia muestra que fue el 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma, cuando las puertas de los hospitales se cerraron para los residentes. La prueba está en una respuesta que el Hospital Alcalá Príncipe de Asturias dio a una reclamación por una denegación de la derivación de una anciana. El centro señaló lo siguiente, atención: desde el 13 del 3 se puso en marcha en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid la figura del geriatra de enlace que se ocupaba de la coordinación con las residencias. Esta afirmación nueva
cobra todavía más importancia y solidez si se pone en contexto. La directora de la residencia Amavir de Alcorcón, que compareció a la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, declaró que ese mismo día trataron de derivar a un usuario con síntomas, pero que ya no fue posible. Al llamar al 061 para que vinieran a recogerle con una ambulancia, nos dice que el 061 que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital, que han puesto a una geriatra de enlace y que debemos comunicar con ese geriatra para que autorice la derivación o no hospitalaria. Hay más pruebas que se aportan en la denuncia. El médico del centro Montehermoso, donde se registró la primera usuaria fallecida, envió el 15 de marzo un mensaje a la doctora del centro. Este fin de semana las cosas se han complicado un poco. Hace 2 días, es decir, el 13, los protocolos han cambiado, según los del SUMA, para derivar a los residentes. Han habilitado el siguiente número. Cuando desees derivar, primero llama. Menos traslados, más fallecidos. Todo esto quedó reflejado en los datos. Aquellas residencias donde el protocolo bloqueó totalmente o casi por completo las derivaciones son también las residencias donde el mayor número de fallecidos se registraron, asegura la denuncia. En concreto, de las 127 donde hubo 30 o más muertos, hubo 24 en la que las 2 primeras semanas de vigencia del protocolo, es decir, entre el 18 y el 31 de marzo, no hubo ni una sola derivación. Es decir, que no sacaban ni a una sola persona mayor de la residencia para enviarla al hospital, porque total, decía Ayuso, se iban a morir igual, ¿no? Fueron, por ejemplo, Vallesolo Alcalá, con 90 muertes en marzo y en abril de 2020, Nuestra Señora del Carmen, con 88 muertes, Nogales Pacífico, 83. En los 26 geriátricos solo hubo un traslado, en 15 solo hubo 2. ¡Qué barbaridad! La denuncia cuestiona, así, lo que siempre han defendido los geriatras de enlace en sus declaraciones ante los tribunales que les han requerido, que se hacían evaluaciones individuales para decidir si los traslados eran o no pertinentes. ¿De verdad se puede sostener que en 24 residencias fuertemente castigadas por el virus, los geriatras de enlace realizaron cuidadosas valoraciones individuales de los residentes y en 2 semanas no encontraron ni uno solo para trasladar al hospital? Además, teniendo en cuenta las muertes que había en los hospitales, en las residencias. En una residencia con 90 muertes, resulta que ni una sola derivación, ni una sola de esas personas acababan en el hospital. Y aún así quieren defender que no había protocolos de vergüenza y que había algo sistemático por lo cual se impedía las derivaciones. Es que es tomarnos por tontos. Los denunciantes también conceden gran importancia al segundo protocolo de la vergüenza, o documento clínico cuyo autor es Peromingo, que complementaba al que firmó Moore. En el protocolo de Peromingo se incluían una pequeña ficha con datos del enfermo que las residencias debían comunicar al hospital para que decidiese si lo podían trasladar o no. En esa ficha figuraban los 2 criterios de exclusión utilizados, que el residente tuviera deterioro cognitivo o dependencia física. Por eso, aunque ponen en duda que los geriatras tuvieran la capacidad de realizar miles de valoraciones individuales de residentes, destacan que respecto al delito que denuncia sería irrelevante. Si esta evaluación individualizada hubiera existido, se habría producido sobre la base de una discriminación al citado grupo de residentes enfermos y o dependientes por el único hecho de serlo. Los hospitales dejaron de recibir pacientes con discapacidad. Si se analiza la otra cara de la moneda, las derivaciones aceptadas por los hospitales, el resultado es el mismo. Se ve claro si se observa, por ejemplo, lo ocurrido en Alcorcón. El municipio, que fue uno de los más golpeados por el COVID, llegó a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que ordenase medicalizar las 4 residencias de la localidad, y lo hizo, aunque sin éxito. Solo entre el 29 de marzo y el 15 de abril fallecieron 116 residentes. Poco antes, entre el 18 y el 27 de marzo, el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón aceptó una sola derivación. Del 7 al 16 de abril ya fueron 33. Así pasó en más sitios. Del 18 al 31 de marzo, el Hospital de Móstoles aceptó 8 derivaciones. Entre el 17 y el 30, 42. En el Gregorio Marañón, pues algo parecido. Con todas estas pruebas, esperan que esta vez la fiscal Almudena Lastra investigue. Hasta ahora no lo ha hecho. Pero es que además la institución ha defendido la gestión que Ayuso hizo durante la crisis sanitaria. Su memoria anual de 2021 sostuvo que los protocolos no impidieron derivar, que los mayores podían ser tratados en las residencias y que las bajas de personal se fueron solventando. Ahora hay nuevas pruebas que desmienten estas afirmaciones. Por delante 6 meses para decidir qué hacer con la denuncia. Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes. Señalaron las organizaciones este jueves. El delito prescribirá, además, a partir del próximo mes de marzo. Esto es muy fuerte. Que el delito vaya a prescribir a partir del mes de marzo, que es a lo que están fiándolo todo el gobierno de Ayuso. A que esto, pues se olvide judicialmente porque prescriba, en que si en algún momento hay algún tipo de consecuencias o se demuestra que los protocolos de la vergüenza
existieron y hay algún tipo de reproche legal, además del moral, que es evidente, a lo que se hizo ahí, que no se pueda pagar, porque ya pasó demasiado tiempo, que es básicamente lo mismo que le dijeron a la portavoz de la Marea de Residencias y a la representante de las familias de las 7.291 víctimas en una comisión en la Asamblea de Madrid, que le dijeron, pero si esto ya hace 4 años. Lo mismo que les dijo el vicepresidente de Ayuso, diciéndoles, pero las familias ya han superado el dolor de haber perdido a sus familiares. Y mientras tanto Ayuso, la Asamblea de Madrid, diciéndoles que están retorciendo el dolor de las víctimas al mismo tiempo que dicen que total, que se iban a morir igual, iban a morir de todas formas. Esta es la desfachatez absoluta de lo que ocurrió en aquel momento la Comunidad de Madrid. Y que mientras ocurría, se tenía la desfachatez de decir que no, que esto era simplemente culpa de Pablo Iglesias, que era el que tenía que estar al frente de las residencias de toda España. Bueno, después tenemos vídeos como este, maravillosos, en los que literalmente Feijóo reconoce que Ayuso gestionaba las residencias. Atención, en el Congreso de los Diputados, además. Escuchar al diputado de Valladolid diciendo aquí, y mofándose de la pandemia, diciendo que gracias al gobierno se había gestionado la pandemia cuando el gobierno no ha gestionado nada en la pandemia, que han sido los presidentes de las comunidades autónomas. Es curioso, señoría, es curioso. Aquí pone esta cuenta de Twitter Vender que ofende, pone Feijóo ha dicho que Ayuso gestionaba las residencias. Feijóo ha dicho que Ayuso gestionaba las residencias. Después de tanta matraca diciendo que había sido cosa de Pablo Iglesias, después de decirlo tantas veces, de ser tan machacones, Feijóo suelta esto y Ayuso, unos meses después, dice que total, que es verdad, que lo gestionaron ellos, pero que se iban a morir igual. Por lo tanto, ¿qué más da lo que pasase realmente? Como si fuese exactamente lo mismo morir en una residencia solo, sin cuidados paliativos, sin profesionales que te atiendan, que era un hospital rodeado de profesionales y, por supuesto, con cuidados paliativos. En fin, pues ahí está puesta la denuncia, la macrodenuncia de más de 100 víctimas de las residencias. Y aquí seguiremos informando, a ver hasta dónde llega el asunto y a ver si, pues, como es habitual en este tipo de casos, es muy descorazonador, las víctimas pues acaban viendo como los que han hecho, los que son responsables de todo, se van de rositas porque los delitos acaban prescribiendo y la justicia siempre va por detrás de los delincuentes y no son tan rápidos cogiéndolos. En fin, lo seguiremos comentando aquí. Me gustaría leeros en los comentarios a ver si tenéis algo de, no sé, de esperanza en que esto funcione de alguna manera, en que se haga justicia, o por lo menos, aunque prescriba, que todos sepamos perfectamente lo que hizo Isabel Díaz Ayuso y que el día que Ayuso le corte la cabeza a Feijóo, que lo está deseando hacer, en el caso de que lo consiga, y aunque haya prescrito en ese momento este asunto, sepamos perfectamente lo que hizo ella, lo que hizo su gobierno, lo que hicieron sus consejeros. Y que en este caso no estamos hablando de 4 personas, estamos hablando de 7.291. 7.291. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.